Señor. Que el Señor nos ayude el día de hoy cuando vamos a estar continuar escudriñando la palabra del Señor, a poner la atención en ella, tiene que ella como agua purificadora limpie nuestros corazones, parecernos cada vez más a Cristo en nuestro carácter. Quiero invitarles a ponerse de pie, abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, para continuar con lo que predicamos la semana pasada y que también estaremos predicando la semana que viene, si el Señor lo permite. En esta pausa que hemos hecho a nuestra serie sobre la teología pactual reformada, una necesaria pausa para tratar algunos breves asuntos sobre lo que es el rol del esposo dentro del hogar. En Efesios capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 30. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Bendita sea la palabra de Jehová. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido el privilegio de estar aquí reunidos como tu iglesia en este lugar. Queremos rogarte un par de cosas como solemos hacer antes de la predicación, que son sumamente urgentes y necesarias para nosotros. Rogamos en primer lugar que nos des un corazón que sea noble para recibir con mansedumbre tu palabra, un oído presto a escuchar tu voz por medio de la predicación de tu palabra. Porque está escrito, bendito Dios, que la exposición de tus palabras alumbra, que da entendimiento a los simples. Y en nosotros hay mucha simpleza, mucha necedad en muchas áreas, Dios mío, porque nadie es perfecto en este mundo, pero vamos en el camino a la perfección. Así que deseamos, anhelamos y rogamos, suplicamos, porque nada podemos, Señor, a ti increparte. Te rogamos, bendito Dios, que nos permitas tener un corazón que sea dócil, que sea noble, para poder escudriñar tu palabra, ir a ella con resuelta alma, con diligencia, Señor, impelidos a ir, no impedidos, sino impelidos a ir, estimulados por el poder de tu Espíritu a ir a tu Escritura, a tomarla para nosotros, que la predicación de ella tenga su efecto en nuestros corazones. Y en segundo lugar, te ruego por mi propia persona como predicador en esta hora. Yo te ruego ser fiel al sentido de tu palabra aquí, y que al exponer, Señor, tus palabras sean verdaderamente tus palabras y no la elucubración de los hombres, para no apoyarnos, Señor, en el sentido humano, sino en el divino, en ti, en lo que tú has querido transmitir por medio de tu bendita y santa palabra para nosotros. Ayúdanos a entender, pero úsame, Padre, para poder hacerlo de manera adecuada. Confío en ti, Señor, no confío. Y no confiamos ninguno de nosotros en ninguna de las habilidades que uno pudiera decir que tiene. Porque nada, al final de cuentas, proviene de nosotros, sino que proviene de ti. Todo buen don, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de ti, oh buen Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Así que a ti sea toda gloria. Nosotros reunidos como un solo cuerpo, con una misma voz pedimos una misma cosa. Bendícenos hoy con tu palabra expuesta, y que tu Espíritu Santo, la llenura de tu Espíritu Santo, se le haga regocijar nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Cristo te rogamos esto. Amén.
principio hemos hecho una pausa en nuestra serie Pactual Reformada. La continuaremos, si el Señor nos permite, pronto, para hacer unos breves tratamientos bíblicos al rol del esposo, del hombre en el hogar, de cómo debe ser precisamente su desenvolvimiento según las Escrituras. Precisamente porque es una necesidad, evidentemente, no es porque solamente sea bíblico, es bíblico y si es bíblico, por supuesto, debe predicarse. Pero es porque es una necesidad urgente también, en la mayoría de las iglesias locales, en conversaciones con muchos pastores que realmente llegamos a las mismas conclusiones respecto a este punto y vemos no solamente las necesidades en el común o en general de una iglesia local, sino que incluso aquellos que tenemos la bondad de parte del Señor de dirigir, de predicar, muchas veces nos vemos también, por supuesto, en la carencia de muchos de estos puntos en los que Dios nos llama a santificarnos, a prepararnos de mejor manera y poder entonces dar gloria a Dios en esta área. De ser hombres verdaderamente piadosos en nuestros matrimonios. Entonces, siguiendo la predicación sobre la disciplina del matrimonio, la semana pasada estuvimos viendo sobre la disciplina del amor abnegado. Esa disciplina del amor abnegado la estuvimos viendo, por supuesto, a partir de los textos de la palabra del Señor. Vimos como Cristo es ese amor abnegado, digamos, se puede utilizar la palabra patronal, el estándar del amor abnegado, al que se debe seguir, al que no solamente se nos invita en este pasaje a seguir el ejemplo de Cristo en su amor abnegado por la esposa, sino que se demanda al hombre que siga el ejemplo de Cristo. No es si tú quieres, si te sobra tiempo, si quizá te nace, si tienes algún afecto por Cristo, pudiera ser que siguieras el ejemplo de Cristo. No, sino que se levanta Cristo como un estándar, se nos presenta y nos dice, aquí está, este es el estándar que debes seguir para amar a tu esposa. Debes amarla estando dispuesto a morir por ella, debes amarla estando dispuesto a sufrir por ella y a sufrirla a ella, y debes estar amándola, por supuesto, en modo intercesión, como Cristo está intercediendo por su iglesia desde antes incluso de ser crucificado, incluso después de ser resucitado entre los muertos y sentado a la diestra del Padre, ahí todavía está intercediendo por su esposa. Así que eso nos muestra precisamente cuál es el criterio de Cristo sobre el amor abnegado, sobre el amor que tiene por su iglesia, su esposa, y eso lo vimos a raíz o sobre la base del versículo 25 de nuestra lectura de hoy. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el día de hoy vamos a estar viendo la segunda disciplina de la piedad del matrimonio, y es la disciplina del amor santificador. La del pasado entonces fue la del amor abnegado. El esposo tiene que tener un amor abnegado por su esposa. Ahora vamos a ver la disciplina del amor santificador. El esposo debe tener un amor que santifique a la esposa. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a estar basándonos principalmente, aunque no únicamente como solemos hacer, en los versículos 26 y 27 de la Santísima Palabra de Jehová. Amén. Así que sin más preámbulo, hemos dado esta muy brevísima introducción para centrarnos más en el contenido de la palabra del Señor. Vamos sin más tiempo a los textos que tenemos para el día de hoy. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuestro primer paréntesis lo vamos a hacer en el versículo 26. Dice, para santificarla. Poco a poco vamos a ir viendo cada palabra de ello. Pero lo primero que debemos hacer es notar que la bendita palabra del Señor dice, para santificarla. Nosotros hemos visto ya como el versículo 25 dice que Jesucristo amó de tal manera a la iglesia que se entregó a sí mismo en lugar de ella, de la iglesia. Vimos que Cristo tiene un amor abnegado por la iglesia, por su esposa. Así que se entrega a sí mismo en lugar de la esposa. No solamente sufre por la esposa, sino que sufre a la esposa. Porque ustedes y yo somos testigos de los pecados que tenemos contra
Cristo y Cristo aún soporta o sufre nuestros pecados y al contrario más bien de acusarnos delante del Padre, intercede por nosotros, como lo vimos la semana pasada. Pero ese amor abnegado no es un amor abnegado que queda, por decirlo de alguna manera, en un estado abstracto, sin forma, sin objetivo, sin aparentemente una meta o un horizonte al cual alcanzar. No, sino que las Escrituras nos muestran que hay un claro objetivo en la mente de Cristo cuando Él escoge amar de la manera que ama a su esposa. ¿Cuál es el objetivo de Cristo? Santificar a su esposa. Por eso, titulado en esta predicación, la disciplina del amor santificador. Lo que desea Cristo por medio del tipo de amor que Él está derramando en su iglesia es santificarlo. Y esto lo vemos plenamente cuando Pablo, inspirado por el Espíritu, dice para santificarla. El vocablo para denota objetivo. Denota lo que Él pretende, es decir, lo que Dios en Cristo pretende alcanzar con su amor abnegado. Entonces su amor abnegado, que nunca deja de ser abnegado, pasa a sumar ser, es decir, es parte de lo que es su amor, un amor que santifica. Ese es su propósito. Él se entrega por ella para santificarla. Se entrega por ella para purificarla. Y eso es lo primero que debemos notar. El objetivo de aquella entrega de amor abnegado de Cristo, que intercede constantemente, que está dispuesto a sufrir y morir, es que la amada iglesia llegue a ser santificada, que llegue a ser purificada, que llegue a ser lavada y finalmente, como nos dice el versículo 27, más adelante lo explicamos, que llegue a ser glorificada, que sea sin mancha ni arruga, sino santa y gloriosa. Entonces hay un objetivo claro del amor abnegado: la santificación para la glorificación. Esta santificación, hermanos, por supuesto, no es una santificación en el sentido de que lo que el esposo piense que es para santificación de la esposa, entonces eso él tiene que hacer para santificación de la esposa. No, ya veremos que no es así. Como el matrimonio está bajo el señorío de Cristo, como el matrimonio es la primera institución divina, según las Escrituras, es decir, la primera cosa que instituyó Dios es el matrimonio, luego entonces se sigue que cuando los esposos son demandados a amar a sus esposas para santificarla, entonces esa santificación, así como el amor no lo dejó al libre juicio o a libre opinión de los esposos, sino que colocó como patrón a Cristo, la misma santificación que se demanda del esposo se ha colocado como patrón a seguir a Cristo también. Es decir, la santificación que Cristo hace con su iglesia. Debemos recordar que en términos muy generales, el matrimonio surte la plataforma necesaria para una santificación. Debemos recordar también en este aspecto que, no es que se nos olvide, porque cualquiera que esté casado rápidamente recuerda estas cosas, pero debemos recordar que es una plataforma para la santificación, porque el matrimonio es la unión de dos personas caídas, dos personas pecadoras. Así que, por evidencia natural, es la unión de dos personas que necesitan la gracia del Señor y aferrarse a la gracia del Señor para poder hacer que el matrimonio pueda mantenerse, porque ambos tienen pecados. Pero cuando hablamos en este contexto entonces acerca del rol del hombre, es porque el hombre juega un papel principal, no único, pero principal respecto al matrimonio. No significa que la mujer no puede santificar al marido, porque la palabra del Señor nos enseña que incluso si la mujer cristiana tiene un marido no creyente, en ella, ese marido no creyente puede ser santificado. Así que es evidente que hay una santificación mutua. El matrimonio sienta la plataforma para que haya una santificación mutua. Nos empuja a la santificación y nos lleva de la mano a la santificación, a la santidad del Señor, a participar de la santidad del Señor. Es la razón por la cual, en primer lugar, nuestra conciencia debe estar movida en este momento a que el amor del matrimonio debe siempre llevarnos principalmente a la santificación.
Cuando nosotros colocamos las prioridades en esta perspectiva y no la que nuestra carne muchas veces anhela o desea, entonces el matrimonio cobra otro significado porque toma otro camino. Toma el verdadero camino y cobra el verdadero santificado sentido. Consideremos esto. Por ejemplo, cuando el esposo no ama a la esposa con el objetivo primario y principal de santificarla, esa forma de amor puede distorsionarse de tal manera que ame a su esposa de una manera que Dios no solamente no le ha mandado, sino que es contrario a lo que Dios le ha mandado. ¿Puede eso suceder? Claro que sí. Nosotros los pecadores somos expertos en torcer incluso lo bueno, en utilizar lo bueno y lo santo para lo malo. Así que evidentemente esto puede suceder. Una forma en la que podría suceder, por solo citar un ejemplo, es cuando un esposo le gusta tanto a su esposa, ama tanto a su esposa, que lo único que hace es complacerla en todo lo que quiere. Y en esos contextos puede suceder que termine complaciendo caprichos que son pecaminosos. Y siente que por amor lo está haciendo, y como lo está haciendo por amor, entonces está bien lo que está haciendo. ¿Se entiende la idea? Pero eso no es lo que nos ha mandado el Señor a hacer. Y ya veremos en la tercera disciplina del amor que, por supuesto, sí es correcto, esposo, para que no se quede viendo después la Biblia. ¿Sí? Sí es correcto satisfacer a la esposa. Lo vamos a ver con la palabra del Señor. Pero incluso esa satisfacción no puede ser una satisfacción impía. Ese es el punto. Si la santificación gobierna todas las partes de lo que hace el amor del esposo por la esposa, entonces todo lo que se haga por amor va a estar bien. Porque va a tener el parámetro de la santificación de la esposa. Es decir, un amor que se propone santificar a la esposa. Entonces el énfasis que dan las Escrituras está en la responsabilidad que tiene el esposo de amar a la esposa para santificarla. Como hemos dicho, esto no niega que la esposa también tiene facilidad de parte del Señor para santificar al esposo, sino que el énfasis de las Escrituras, lo vamos a notar siempre, es que el esposo, dado que es colocado como cabeza del hogar, como cabeza de su esposa, pueda santificar a la esposa. Entonces, consideremos por un momento este asunto. Y a efectos de nuestro estudio el día de hoy, dejemos a un lado temporalmente ese deber que también tiene la esposa delante de Dios de santificar a su esposo, porque no es ahorita nuestro punto. Centremos nuestra atención especial en las palabras del Espíritu Santo para con los esposos en este pasaje. ¿Qué nos dice? Pues nos dice claramente, nos afirma que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella con el fin de santificarla. Y esto es sumamente importante en las palabras de Pablo, porque no se nos deja a nosotros la santificación de la esposa a pedido personal, a criterio personal. Si incluso las Escrituras nos dicen que no seamos sabios en nuestra propia opinión, entonces ciertamente la santificación de nuestra esposa no puede quedar sujeta a nuestra propia opinión, sino que debe estar sujeta a lo que Dios demanda. ¿Y qué nos demanda? Amar a nuestras esposas para santificarlas, así como Cristo amó a la iglesia para santificarla. No puede ser entonces este amor un amor que tenga por fin cumplir caprichos pecaminosos o deseos desordenados, los cuales ciertamente pueden llegar a tener las esposas, y de hecho cada una de las esposas aquí presentes puede, si son honestas, admitir que eso sucede, que tienen deseos desordenados muchas veces. Así que el llamado no es de un amor que complace caprichos pecaminosos o deseos desordenados, sino al contrario, tiene el fin de santificar. Además, no sería congruente esperar que el esposo, como decíamos en la predicación pasada, muera al yo para entonces dar paso al yo de la esposa. Eso no tendría sentido. Cuando se manda a matar el egoísmo y el egocentrismo del corazón del esposo, no es para que ahora el esposo ame a la esposa y entonces gire en torno al ego de la esposa. Porque eso sencillamente no es bíblico. No es bíblico porque el egocentrismo, sea del esposo o sea de la esposa, es antibíblico. Entonces el esposo no debe amar a la esposa para complacer su ego. Debe amar a la esposa para santificarla.
que su yo sea santificado de tal manera que así como él se está humillando ante el deseo y voluntad de Cristo, así la esposa se humille ante el deseo y voluntad de Cristo también, viendo en él, en su esposo, el ejemplo de Cristo. Pero esto nos lleva en segundo lugar a algo sumamente importante. Dado que el objetivo de este amor abnegado es la santificación de la esposa. Y hemos dicho que esta santificación no es ni acorde al ego de la esposa, ni acorde a la opinión del esposo. Entonces, se levanta la pregunta congruente o lógica con todo esto. ¿Cómo podemos santificarla? Bien, no se nos permite tampoco especular al respecto, porque las mismas escrituras nos proveen cuál es el medio eficaz para santificar a la esposa. El texto dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que nos dice. Debemos purificar a nuestras esposas a través del lavamiento del agua con la palabra. ¿Por qué? Porque es como Cristo lo hace con su esposa. Ese es el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué debemos decir en segundo lugar? Que las escrituras juegan un papel preponderante en el amor santificador que debe tener el esposo. Las escrituras entonces tienen ese papel principal en la santificación que el verdadero amor tiene. Es decir, en otras palabras, el verdadero amor, el amor disciplinado en la piedad, desea profundamente y procura diligentemente santificar a la esposa con la palabra del Señor. ¿Por qué con la palabra? Porque este es el medio que Dios ha dispuesto para que se santifique la esposa. No estoy diciendo que es el único medio, nadie fuerza ahora mis palabras para decir lo que en realidad no he dicho, sino que es el medio por excelencia, el medio mucho más eficaz, por medio del cual, valga la redundancia, Dios ha de traer santificación a tu esposa, marido que escuchas. O aquellos, por supuesto, que no se han casado, pues se están preparando para ello, también. Y aquellos que tampoco se están preparando, pero son solteros ahorita, pues también. Por ejemplo, miremos cómo el papel de la palabra del Señor es preponderante para la santificación a través de algunos textos de refuerzo. En el Salmo 119, miren lo que dice el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya hemos dicho lo que significa el vocablo para, ¿cierto? Denota un objetivo, denota una meta. Hay algo que yo hago con los dichos del Señor al guardarlos en mi corazón. Hay un propósito, hay un objetivo, una meta que yo voy a alcanzar al yo guardar la palabra del Señor en mi corazón. ¿Cuál es ese objetivo? No pecar contra Dios. Es decir, es el sinónimo, en otras palabras, de santificación. Está el significado sinónimo aquí de mortificación del pecado. Que obviamente la santificación no está limitada únicamente a la mortificación del pecado. Tiene una parte crucial de la santificación, la mortificación del pecado. Es decir, permítame un breve paréntesis con respecto a la santificación. La santificación no es únicamente la mortificación del pecado, entendiendo que la mortificación del pecado es dar muerte a las prácticas pecaminosas o los deseos pecaminosos que hay en nuestro corazón. Eso es la mortificación y forma parte crucial, elemental de la santificación. Pero no es lo único. La santificación es dar forma celestial a nuestros afectos. Que verdaderamente aspiremos lo contrario a lo que la carne aspira. Es empezar a desear lo que Dios desea, valorar lo que Dios valora, amar lo que Dios ama. Eso es un corazón santificado. Entonces la santificación tiene una lucha doble. Por una parte lucha contra sus propios pecados, mortificándolos, y por otra parte, por supuesto, moldea sus afectos, deseando lo que Dios desea, amando lo que Dios ama, ponderando y alabando lo que Dios pondera y alaba. Entonces, cuando tomamos las escrituras, tienen este efecto en nosotros. Cuando escudriñamos
meditamos en las Escrituras, tienen este efecto en nosotros. Nos llevan a mortificar el pecado, nos llevan a santificar nuestra vida. Creo que el Salmo 119 también, 2 versículos antes, nos dice: ¿cómo puede el joven guardar santo su camino? Con guardar tu palabra. Es evidente, por supuesto, que si puedes santificar a un joven del cual la Escritura dice la necedad está ligada al corazón del joven, ligada al corazón del muchacho. Por eso los jóvenes hacen tantas estupideces y tantas cosas absurdas, porque la necedad está ligada a su corazón. La palabra de Dios puede santificarlo. ¿Cómo pueden ellos mantener puro su camino, santo su camino, por medio de la palabra del Señor? Pero si esto sucede con los jóvenes, pues con mayor razón puede suceder con aquellos cuya conciencia ya después del tiempo está anclado a la voluntad de Dios. Mucho más rápidamente, mantener en santidad su camino. En el Salmo 19:7 tenemos otra muestra de esto. Dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Algunas versiones dicen que convierte el alma. Si la palabra del Señor tiene tal poder que restaura el alma, ¿no tiene entonces poder para aquellos que ya hemos aceptado a Cristo, confesado su nombre, creído en Él por el don de la fe que Dios Padre nos ha dado, y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le amamos? ¿No tendrá el poder la palabra de Dios de continuar la restauración en nuestras vidas? Claro que sí. La palabra de Dios tiene este poder. Entonces, todo lo cual claramente significa que guardar la palabra del Señor nos santifica. Ahora, esto es un punto entonces crucial. ¿Por qué? Porque el propósito del pasaje que nosotros hemos leído, volviendo a él en el versículo 26 del capítulo 5 a los Efesios, Pablo está diciendo que los esposos deben amar de una manera determinada a las esposas. Tienen el deber de amarlas para santificarlas. Si usted es capaz de recibir una bala por ella, bien, hace una buena parte del amor abnegado en lugar de su esposa. Pero si usted es capaz, tiene la, propensión a tomar una bala por su esposa, pero no tiene la propensión a santificar a su esposa, usted no entendió lo que es el amor abnegado. Porque el amor abnegado es necesariamente un amor santificador. Ahora uno pudiera colocarlo en una forma un poco más mundana, un poco más terrenal, menos heroica. Digo menos heroica porque, como decíamos la semana pasada, hasta suena heroico decir: yo puedo tomar una bala por ti, mi amor. Claro, ¿quién no quiere morir como un héroe? Hasta por orgullo podemos morir, y sin amor, como dice 1 Corintios 13, entregar nuestro cuerpo y no tener amor. Eso puede suceder. La dificultad entonces es que este amor abnegado pase a ser también un amor santificador, que toma las Escrituras para santificar a su esposa. Ahora, Cristo sobre la tierra, en su ministerio terrenal, dijo esto. Miren lo que dice Juan 17:17. Y Cristo comienza al decir esto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Uno lee el pasaje completo y uno se da cuenta que Cristo allí está evocando la imagen de una oración sacerdotal, de intercesión por los que son suyos. Él dice: yo no oro por todo el mundo. Cristo dice: yo no oro por todo el mundo. Yo oro por los que me diste. Estoy intercediendo por los que me diste. Esa es su esposa. No quiere decir en este contexto, entonces, bueno, ahora los esposos no pueden orar por absolutamente nadie, sino solamente por su esposa. No entiende lo que está diciendo Cristo. Es un sacerdote, y el sacerdote, por supuesto, en este contexto tiene que orar, interceder por el pueblo, siguiendo la figura del Antiguo Testamento, del sacerdocio levítico. Ahora, el punto con esto es, volviendo al tema, que Cristo mismo en oración sacerdotal, orando por los suyos, incluso orando por usted y por mí, aunque no habíamos nacido. Se dirá: ¿cómo así? Lee el texto, dentro del texto, en el contexto. Entonces, y no solamente por estos que tú me diste, sino por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Cuando nosotros leemos las Escrituras, estamos creyendo en Cristo por la palabra de ellos. Cristo estaba orando por usted
por mí, y no solamente por los apóstoles en ese contexto. Y entonces está orando por ellos y diciendo: Padre, yo te ruego que los santifiques en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál es la verdad santificadora para la iglesia? La palabra. Entonces Pablo no está en discrepancia con Jesucristo. Ambos concuerdan que el medio principal de santificación para la iglesia del Señor es la palabra de Dios. Cristo no miente al decir en Juan 15:3, los capítulos antes del 17 que leímos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué santifica? La verdad de la palabra. ¿Qué limpia, según Cristo aquí? La palabra que Dios nos ha hablado. ¿Y dónde está la palabra que Dios nos ha hablado, hermanos? En el tiempo presente, para algunas iglesias es muy difícil responder esta pregunta, porque tienen en su conciencia constantemente machucándole por los ministros del día de hoy, que es la palabra que los profetas y los apóstoles de hoy les hablan. Pero las Escrituras dicen en Hebreos capítulo 1 y en 2 de Pedro capítulo 1, respectivamente, que antes Dios nos habló por medio de los profetas, dice Hebreos 1, y que ahora nos ha hablado en este tiempo por medio de su Hijo, a quien constituyó por heredero de todas las cosas, y su Hijo dejó a los apóstoles para escribirnos su evangelio y todo aquello que era la revelación para nosotros hoy. Y en 2 de Pedro capítulo 1 dice: tenemos pues la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención, que arde como una antorcha en medio de la más oscura niebla, hasta que el lucero de la mañana, que es Cristo, resplandezca en nuestros corazones. Ambos pasajes están haciendo referencia a la palabra que Dios ha hablado por medio de las Escrituras. ¿Dónde encontraron los cristianos de la iglesia primitiva las palabras de los profetas? En las Escrituras. ¿Dónde encontramos nosotros las palabras de los profetas y de los apóstoles? En las Escrituras, no fuera de ellos. Son la palabra profética más segura. Esa es la palabra que Dios nos ha hablado y que nos limpia. La palabra de la verdad que nos santifica. Ahora, creo que es suficiente evidencia para afirmar que las Santas Escrituras son como un agua mediante el cual el alma puede ser purificada de la inmundicia. Porque ese es el propósito que se propone Pablo en los textos de nuestra lección esta mañana. Entonces ese es el punto. El esposo es llamado a amar a su esposa de la manera en que Cristo ama a la suya. ¿Cómo? Santificándola a través del lavamiento con el agua pura de la palabra. Pero esto nos lleva entonces al tercer punto. ¿Cómo podría el esposo hacer esto? Es decir, santificar a la esposa si él mismo no es capaz de disciplinarse para santificarse a sí mismo con la palabra. Y esto, por supuesto, es un asunto sumamente urgente. Hay muchos hogares en donde no hay santificación, no hay una exposición de la palabra del Señor, no hay un continuo trato de la santificación por causa de que el esposo no es capaz de llevar esta tarea porque él mismo no se está santificando a sí mismo. Y eso es un problema grave. Es un problema grave doble. Y me permito hacer, por supuesto, la explicación de cómo esto es un problema doble y es un pecado doble de los esposos. Primero, porque si el Señor dice que los esposos deben amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, entonces el mandamiento es que los esposos amen a las esposas de tal manera que terminen santificándola por medio de la palabra. Así que si el esposo no santifica con la palabra a la esposa, está pecando contra Dios. ¿Se entiende eso? Si él no tiene continuamente una disposición de santificar a su esposa con la palabra, está pecando contra el Dios 3 veces santo. En la boca del esposo debe hallar la esposa la ley de Jehová. En su ejemplo, en su caminar diario, la esposa debe hallar a una muestra de Cristo en el esposo. Debe mirar a su esposo y decir: esto es lo más cercano que encuentro a Cristo en la tierra. Así que cuando el esposo no hace esto, está pecando contra Dios, porque según las Escrituras, pecado es infracción
de la ley. ¿Y esto es ley de Jehová o no? ¿Esto es palabra de Dios o no? Bien, el esposo peca contra Dios cuando no santifica a su esposa. Ahora, dije que era un problema doble, un pecado doble. La otra parte también es un pecado y un problema. Muchos de los que no santifican a sus esposas, que puede ser que tengan el conocimiento, pero no lo hagan por algún otro pecado, como flojera, falta de organización o cualquier otra cosa que surta el pecado de no santificar a la esposa o incluso no tener las ganas de hacerlo. Pero una de las más graves situaciones que llevan a no santificar a la esposa de parte de un esposo es que él mismo no se santifica, y eso es pecado. Que el esposo no se santifique a sí mismo es pecado. Se requiere al esposo que santifique al esposo, a la esposa. Pero esto es tarea incongruente para un esposo que no se santifica a sí mismo con las Escrituras. Y esto lleva a situaciones que son sumamente engorrosas y en algunos contextos incluso hipócritas. Porque cuando ya se sienten de alguna manera atropellados por algún pecado de la esposa, entonces sí se suelen acordar de algún pasaje de la Escritura para aplicárselo a la esposa. Pero mientras tanto, no tienen una santificación de sí mismos. No son asiduos de la Escritura, no leen la palabra de Dios para ellos mismos, no meditan en la palabra del Señor, no son ellos mismos como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y que su hoja no se seca y no cae. No lo son. Porque están plantados en otra arena, en otra tierra, que está alejada de la fuente, que es la palabra del Señor, el río de la palabra del Señor. Cuando las esposas vienen a ellos, lejos de tener un fruto dulce de un árbol que constantemente está chupando de la palabra del Señor, tienen un fruto amargo, porque el corazón de ellos no está santificado, porque no luchan en santificar su corazón, porque no someten su alma a la disciplina de su propia santificación. Hermanos, y esto es tan notable en las Escrituras, que de Cristo mismo, como venimos diciendo de la palabra del Señor, hay un ejemplo de su propia santificación para santificar a la iglesia de su esposa. Pablo lo dice ya, pero Cristo, él está en consonancia con Cristo, Cristo mismo también lo dice. Y estamos hablando, hermanos, del Dios encarnado, el Dios 3 veces santo encarnado. Miren lo que dice en Juan 17, que citamos hace un rato. En el versículo 19 dice, y por ellos, es decir, su iglesia, usted puede leerlo en el contexto, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 2 versículos antes. ¿Se da cuenta cómo tiene que ver esto, hermanos? El esposo como hombre tiene el deber de santificarse a sí mismo. Si el esposo no santifica su corazón, no solo no va a poder apropiadamente santificar el corazón de su esposa, sino que sería un hipócrita al intentar hacerlo. El esposo debe darse a la lectura y meditación de las Escrituras, para que la esposa pueda hallar a través de él una fuente de agua pura para ser santificada. Esposo, hombre que te preparas para el matrimonio también, jovencitos, o incluso las mujeres que están pensando entrar en el matrimonio, para que sepan cómo debe comportarse un esposo, para que sepan reconocer un buen esposo. Ustedes deben ser la fuente de la cual la esposa vaya y encuentre el agua pura de la palabra para ser santificada. No estoy borrando con esto, amados hermanos, la responsabilidad que las esposas tienen delante de Dios también de santificarse a sí mismas. No estoy borrando esa responsabilidad, sino que estoy colocando el énfasis donde la Escritura lo coloca, encima de la cabeza del hombre. ¿Te agrada decir soy cabeza? Yo soy la cabeza, yo soy la autoridad. Debes saber que esta es la manera en la que Cristo, el estándar para ti, utiliza la autoridad, y por lo cual él mismo es cabeza de la iglesia. Él se santifica a sí mismo con las Escrituras para santificar a la iglesia a través del lavamiento del agua pura con la palabra. Nosotros, queridos hermanos, gozamos de estas cosas.
Nosotros gozamos de que Cristo santifique a su iglesia con la bendita y santa palabra. Él es aquí en esta mañana. Estamos recibiendo la palabra del Señor. Cristo repartió dones a los hombres para la edificación de la iglesia, dice Efesios 4. He aquí un don de Dios para santificar a la iglesia. Cristo lo hizo. Que ustedes reciban la palabra de Dios en esta hora, que sean aconsejados, guiados, etcétera, pastoreados, mentoreados. Es porque Cristo ama a su iglesia y quiere santificarla y nos entrega esto. El pregón puro de la palabra del Señor, la disciplina y las cosas que nosotros sabemos que son un deleite para nuestra alma, un bálsamo para nuestras vidas. Esta santificación la está proveyendo Cristo, el esposo de la iglesia. Cristo, el esposo de la iglesia. Entonces el esposo tiene que ser un amante de la palabra de Dios. El esposo tiene que llevar una vida de santidad buscando la santificación, orando, sacrificándose en favor de su esposa, pero buscando siempre santificarla con la palabra. Y esto nos lleva al cuarto punto. Cuarto y final. Versículo 27 dice, versículo 27 de Efesios capítulo 5, es decir, volviendo a nuestro texto, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En este cuarto punto quiero hacer énfasis en el propósito de la santificación. Estuvimos hablando de que el amor santificador es santificador porque ese es el propósito del amor abnegado, lo que veíamos la semana pasada. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces el propósito del amor abnegado es la santificación. Pero la santificación también tiene un propósito. Tiene como dice Pablo aquí, un fin. Entendiendo fin aquí como sinónimo de objetivo. No como algo que se termina. Y no se termina. No se termina. Debe ser constantemente este fin. ¿Cuál es el propósito del amor abnegado? La santificación. ¿Cuál es el propósito de la santificación? La glorificación. Cristo santifica a su iglesia porque tiene el sublime fin de presentarse a sí mismo a la iglesia como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Y de esta manera, dice Pablo, deben amar los esposos a las esposas. Deben tener entonces una clara mentalidad sobre por qué tiene que santificar. Debo amarla para santificarla. Y debo santificarla para llevarla a la glorificación. Para presentármela a mí mismo como una esposa gloriosa. Sin mancha ni arruga ni cosa semejante. ¿Cómo se ha perdido el sentido de esto en el matrimonio, verdad? Por eso decía al principio que es una cosa que urge constantemente recordar. Que Dios ha mandado a los hombres a santificar a las esposas para que puedan presentarse a sus esposas como una esposa gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Pero ¿qué tenemos el día de hoy? Lo contrario. Uno puede decir estas cosas claramente. Cualquier pastor, al menos que se digne a hacer la labor correctamente. Porque los que no se dignan a hacer la labor correctamente, que no aconsejan, que no se preocupan por los matrimonios, etc., nunca se van a dar cuenta de esto. Pero los que se aplican a la tarea de apacentar a la grey de Dios y dan consejería marital, por ejemplo, van a encontrar que la mayoría de las veces los esposos no están cumpliendo con santificar a la esposa. ¿Por qué nos damos cuenta de estas cosas? Porque cuando citan, por ejemplo, una consejería marital, lejos de tener a un esposo que está, como decíamos la semana pasada, intercediendo por la esposa, se presenta más bien como socio de Satanás, un acusador de la esposa. Recuerden lo que significa Satanás, recuerden lo que significa diablo, acusador. Y cuando van a pedir la consejería, no piden la consejería por lo menos pensando, quizás soy yo el primero que esté fallando en mi labor. Quizás no estoy haciendo lo que como esposo
promesa debo hacer para tener una esposa gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante? No, la culpa es de ella. La vieja naturaleza adámica, la del primer Adán, la mujer que me dice. Y no la del postrer Adán, echa sobre mí la carga de ella. El postrer Adán es Cristo, lo entendemos, ¿verdad? Echa sobre mí la carga de ella. Echa sobre mí esto. Yo lo voy a cargar. Yo he de santificarlo. Yo he de correr con esto. ¿Por qué? Porque quiero presentarme a mí mismo como una esposa gloriosa, sin mancha, sin arruga. Quiero verla hermosa, vestida de lino blanco y resplandeciente, fino. Y para hacerlo, yo la voy a purificar, la voy a lavar, la voy a limpiar. Así piensa Cristo. Y así está actuando Cristo con la iglesia. Entonces, ¿cuál es el punto de eso? Que así como Cristo entonces está purificando y santificando a su iglesia con las Escrituras, porque se ha propuesto presentarse a la iglesia a sí mismo como una esposa gloriosa, por lo tanto el esposo debe santificar a su esposa si él quiere ver a una esposa gloriosa. Esto tiene sus propias implicaciones, hermanos. No estoy negando con esto y en cada punto tengo que hacer estas salvedades porque el corazón es perverso y engañoso. No estoy negando con esto la responsabilidad que las esposas tienen de santificarse a sí mismas y buscar estar sin mancha y sin arruga ni cosas semejantes, porque son creyentes, son hijas de Dios, tienen el deber de santificarse. Pero estoy colocando el énfasis donde la Escritura coloca el énfasis. El esposo, eres la cabeza, te casaste con ella, tienes un deber pactual delante de Dios de santificarla para llevarla cercana a esa glorificación que tú mismo ansías que Cristo te dé a ti como iglesia. Esposo, si deseas ver a tu esposa en todo su esplendor, entonces santifícala. Deja ya de quejarte si ves una falla en ella. Toma tu Biblia y purifica a tu esposa con amor. Deja ya de recriminar cuando sus faltas se hagan evidentes. Más bien toma las Escrituras y lávala con el agua de la palabra. Deja de acusarla y desentenderte de tu compromiso ante Dios. Toma la santa palabra del Señor y haz de tu esposa una esposa que puedas presentarte a ti mismo como una esposa gloriosa. Pero cuán difícil es para nuestra naturaleza como hombres, caídos y pecadores, luchar contra la tendencia natural de echarle la culpa a la esposa por todo, cuando no estamos haciendo lo que como esposos debemos hacer. Pastor, usted no sabe lo difícil que es vivir con ella. Usted no sabe lo que... Ahí se acuerdan los esposos de todos los textos bíblicos. Ojalá tuviera terrado, pastor, para vivir en el rincón del terrado solo. Porque dice la Escritura que es mejor vivir en el rincón del terrado solo. Pastor, cuando llueve y tengo que dentro de la casa, eso es más pasable, más sufrible que mi esposo. ¿Usted sabe el dicho, pastor? Se vuelven filósofos. ¿Usted sabe el dicho que dicen los filósofos? La gota rompe la piedra no por su dureza, sino por su constancia. Ah, sí, mi esposo. Se vuelven filósofos, ahí se vuelven teólogos, pero solamente para justificar las faltas que tienen. Porque cuando uno pregunta, ¿estás santificando? ¿Estás tomando la palabra de Dios para que cada una de estas áreas que te encuentras ahora, no intercediendo por ellas, sino acusando, estén cambiando a la luz de la palabra del Señor? Te estás dando para eso, porque ese es tu deber. ¿Qué encuentra uno? No lo están haciendo. No, pastor, es que usted no entiende. Ah, soy yo que no entiendo. No es que el esposo no está poniendo en práctica la palabra del Señor, es que los consejeros no entienden lo que es vivir con la esposa de ese pobre hombre que está siendo aconsejado. Pues te recuerdo, esposo, que como miembro del cuerpo de Cristo formas parte de la iglesia y eres un pecador que está en la iglesia y Cristo intercede por ti ante el Padre y te santifica con amor tierno. Uno debe preguntarse esto, hermano. Perdone por poner, como dice el argot popular, las cosas por el orden de los niños. Pero si no nos llevamos a este punto, entonces no razonamos con las implicaciones de la palabra del Señor.
¿Realmente estamos santificando a nuestras esposas? ¿Lo que hablamos con ella está dirigido a la palabra del Señor? Sus afectos, sus sentimientos son para nosotros importantes, siempre en rango de autoridad por debajo de la palabra del Señor, mostrándole que nos importa sus sentimientos, que nos importan estas cosas, pero que la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Para que vean en nosotros una insistencia por la palabra del Señor, por la santificación. Realmente es ese nuestro mover, nuestro desenvolvernos en el matrimonio. Las estadísticas dentro de la consejería pastoral, y no estoy hablando de la mía, porque también me incluye a mí, dicen que no. Que no es esto lo que generalmente suele suceder, al contrario. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que los esposos se obstinan, las esposas entran en amargura, y cuando el esposo está obstinado y la esposa está en amargura, entre pecado y pecado, no es que se cancelan como en matemáticas. 2 con 2 se van, quedó 0. No, se multiplica el pecado. Hay mayor pecado. Deshonran a Dios, deshonran a Cristo, ofenden el evangelio que dicen creer. Los hijos, si los tienen, beben de esa fuente corrompida de pecado. Y lejos de encontrar un matrimonio que es, de alguna manera, una parábola del matrimonio entre Cristo y la iglesia, encuentran más bien, por supuesto, un infierno, un pedacito del infierno, un adelanto del infierno en la tierra. Cuando el matrimonio debería ser, según lo vemos por las Escrituras, a pesar de nuestro pecado, un adelanto del cielo en la tierra. Un pedacito del cielo en la tierra. El reino de un hombre y una mujer que no necesitan más nada, excepto a Cristo, para estar felices. Es tremendo. Esto último que hemos estado hablando en el 4º punto, tiene también por implicaciones, hermanos, que cuando nuestra esposa tiene estas faltas que nosotros tenemos tiempo viendo, usted, hermano, no puede responder o explotar contra la falta de su esposa si usted no está haciendo lo que debe hacer. Y cuando usted haga lo que debe hacer, usted se va a dar cuenta que no tendrá ningún propósito explotar contra ella. Al final de cuentas no va a suceder, porque entiende usted cuál es su lugar, porque entiende cómo Cristo le está santificando a usted con paciencia, con longanimidad, con el lavamiento de agua pura de la palabra del Señor, hasta llevarle a usted a ser glorioso, sin mancha, sin arruga. Y cuando usted entiende que Cristo lo está haciendo con usted, y usted ve la falta de su esposa y diga, si como Cristo lo está haciendo conmigo, lo tengo que hacer con ella, se acaba toda explosión. Se acaba. O por lo menos, se volverá menos usual, menos habitual que puede suceder. Porque un hombre que considera estas cosas comienza a sentirse inmoral en hacer algo contrario a aquello. Comienza a pensar en lo que Cristo hace consigo mismo y dice, no seré tan inmoral también yo para no hacer con mi esposa lo que Cristo está haciendo conmigo. Si Cristo me trata de esta manera, me santifica de esta manera para llevarme a la glorificación, ¿cómo no lo voy a hacer yo con mi esposa? Porque comienza a considerar a Cristo como el estándar sobre este punto también. Se quita de sí mismo, ya no es un egocéntrico, su opinión, su propia palabra, su propia mirada o perspectiva de las cosas. No, eso pasa ni siquiera en segundo o tercer plano, eso desaparece, comienza a desaparecer. Porque dice, es Cristo el estándar. Se le ha demandado que te ame como Cristo ama a la iglesia, lo voy a hacer, aunque muera en el intento. Bueno, vas a morir en el intento. Lo tienes que hacer. Te voy a amar aunque tenga que sufrir por eso. No, cabezón, es que vas a amar sufriendo por ella. Porque eso es lo que Cristo hace por ti todos los días. Soportar tus faltas, tus necedades, tus desvaríos. Nuestras faltas y desvaríos. Las soporta Cristo. E intercede por nosotros. Así que sí, debes amar a tu esposa, soportarla, santificarla, con el firme propósito de hacer una esposa gloriosa para ti. Entonces te pesan las faltas de tu esposa, según lo que dice la palabra del Señor, ¿qué debes hacer? Alejarle y decirle, Padre, la mujer que me dije. Negarte a ti mismo, como vimos la semana pasada, tomar la cruz y seguir a Cristo. Eso implica en ese contexto, no que la cruz que me tocó es mi esposa, no, cabezón. En todo caso tienes que negarte a ti mismo. Si sacrificas, como decíamos en el significado de amor abnegado, sacrificas tu voluntad, sacrificas tus propios deseos para colocar en lugar de ellos los deseos de Cristo, la voluntad de Cristo, ¿qué tendrás?
una esposa cada día más gloriosa. Te lo digo, hermano. La palabra de Dios nos muestra estas cosas. Pero nuestra necedad nos lleva a pensar que gritando, que imponiendo nuestra autoridad, no dejando que se muestre a través de lo que hacemos y con la palabra del Señor, sino imponiendo nuestra autoridad, entonces nuestra esposa va a entender cuál es su rol. Cuando yo estoy imponiendo la autoridad, yo soy la cabeza y grito, yo grito más duro que tú. Hermanos, realmente, si queremos presentarnos a nosotros mismos, a nuestra esposa, como una esposa gloriosa, nos toca santificar. Nos toca santificar. No puedes cambiar a tu esposa. En el sentido de, quiero otra, Señor, le salió defectuoso este paquete. No sabía el paquete que me estaba vendiendo. Lo mismo se puede decir de nosotros, hermanos. Porque todos nosotros pecamos. Todos pecamos. Tú pecas, varón, tú pecas. ¿Por qué se te olvida? ¿Por qué eres tan pronto en olvidarte que Cristo te perdona? Que Cristo intercede por ti, que tú tienes pecado ahorita, que hoy en su santo día tú has pecado contra Él también. A no ser que sea tan insensible, tan ciego a tus propias faltas que digan, hoy cuando yo pequé hoy. Todo el tiempo pecamos. Y el que diga que no, llama a Dios mentiroso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tienes tu esposa, tiene faltas, como la esposa de cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Porque la mujer, así tal cual como el hombre, tiene faltas, tiene pecados. Tienes tu esposa y tiene faltas, se entiende. Tú dices, pastor, es que no sabes lo que es vivir con ella. Yo no tengo que saber lo que es vivir con ellas. Tengo que saber lo que dice la Escritura que tú tienes que hacer para que lo hagas. Y alentarte, exhortarte, incluso en ocasiones reprenderte para que recuerdes que tienes que hacerlo. Es nuestro deber delante de Dios santificar para presentarnos a nuestra esposa gloriosa. En otra exposición de este mismo tema, en otro lugar, a partir de la exposición de este tema, razonaba diciendo, hay un dicho que dice, que reza, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. En el sentido, y tiene un sentido en que es verdad, en el sentido de lo mucho que ayuda al crecimiento de un hombre en su esposa. Su esposa puede ser tanto para caer como para levantamiento, para perfeccionamiento como para hundimiento. Pero este hermano pastor decía, en el mismo contexto, pero al revés, decía, también podemos decir, detrás de una gran mujer, de una mujer piadosa, hay un hombre piadoso. La excepción solamente confirma la regla, es lo que quiero decir. Decir, pastor, yo conozco mujeres piadosas que no tienen esposo, algunas ni siquiera tienen esposo. Algunas tienen un esposo que es completamente necio. Esas son excepciones que confirman la regla. El deber ser, y lo que vemos en las Escrituras, como decíamos claramente también la semana pasada, el hombre quiere que su mujer sea virtuosa. El hombre quiere que su mujer sea virtuosa. Según este cuarto punto que estamos estudiando en este pasaje, ¿qué debe hacer entonces para que su mujer sea virtuosa? Es muy sencillo decirte que la quiero pedir de paquete virtuosa al Señor. Se la quiero pedir de paquete, que me diga virtuosa, Señor. Tú no has entendido lo que es el matrimonio. Tú no has entendido lo que es el matrimonio. La quieres virtuosa. Tú dices, por ejemplo, como Proverbios 31. ¿Por qué mi esposa no puede ser como la mujer de Proverbios 31? ¿Por qué no puedes ser tú como el hombre del cual es esposo de la mujer de Proverbios 31? Es una pregunta válida. Sí, para los que no lo han notado, Proverbios 31, hablando de la mujer virtuosa, dice que su esposo es uno de los ancianos que se sientan en la plaza. El que entiende lo que eso significa, ve claramente por qué la mujer es virtuosa. Tiene un hombre que la santifica. Es un anciano que se sienta en la plaza, lo que significa es todo el mundo pone su confianza en él para ir a juzgar los casos. Es uno de los sabios de la ciudad, porque en las plazas era donde se juzgaban los asuntos. Era alguien que juzgaba, que tenía entendimiento, que tenía discernimiento. ¿Por qué una mujer así? Como dice la Escritura, es una mujer que no es carcoma de sus huesos, sino que es como corona de tu marido. ¿Por qué? Porque su marido realmente es un hombre que santifica. Un hombre que se presenta a su esposa como una esposa gloriosa. ¿Por qué no se queja de ella? ¿Por qué la alaba?
porque ha hecho de ella una esposa que es alabable, para utilizar el vocablo de esa manera. Finalmente, en reflexión práctica de lo que hemos dicho, en cada uno de estos 4 puntos observamos que cuando Dios demanda a los maridos amar a sus esposas, como veíamos la semana pasada, nos está diciendo con esto que el fin y el objetivo de este amor es la santificación, que también se propone la glorificación. No estoy diciendo, marido, que todas las faltas de tu esposa son tu culpa. No, el pecado es, por supuesto, una comisión personal, una decisión o un acto que una persona, un alma, comete. Como está escrito en Ezequiel, el alma que pecare, esa alma morirá. Pero tú tienes un deber delante de Dios. Y tienes una responsabilidad grande asociada a tu esposa, de tal suerte que sus faltas no son vistas solamente como sus faltas, son vistas como faltas en tu responsabilidad de santificar. Si como hombres queremos una esposa gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, tenemos pues que hacer lo que la palabra del Señor nos dice: santificar a nuestra esposa, purificándola a través del lavamiento del agua por la palabra, para que entonces podamos presentarnos a nuestra esposa, a nosotros mismos, como una esposa gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. En la medida en la que nos aplicamos para esto, tendremos cada vez más una esposa santa y sin mancha, sin arruga. Y todas aquellas cosas que se pueden presentar como excusa, amado hermano, es que mi esposa es dura, es que mi esposa es quisquillosa, es que es insistente, es que mi esposa es bruta, un montón de cosas que suelen tomar los esposos en su dureza y pecado para excusarse. Todas estas cosas van a ir desapareciendo en la medida en que el hombre, el esposo, haga lo que debe hacer, según Dios en su palabra, para con su esposa. ¿Por qué? Porque es lo que está sucediendo con la iglesia, con Cristo. La iglesia está en el camino de la hondura, de gloria en gloria, volviéndose cada vez más santa a imagen de Él, que es su Señor y su Salvador. Tú debes comportarte de la misma manera para con tu esposa, y en un sentido ser tu Señor y Salvador, en un sentido, en el sentido que lo vemos aquí, de la palabra del Señor. Si esto llega a suceder, vas a ver cómo en el tiempo esta práctica de la palabra del Señor, de santificar a tu esposa, hará que tu esposa sea santa y sin mancha, hará que crezca en madurez, en sabiduría, en discernimiento, en ciencia. Será en algún sentido, en la medida en la que tú te has vuelto más sabio y más maduro para hacerlo, será un espejo de ti, de tu sabiduría y de tu madurez. Así como la iglesia en este mundo es espejo de la sabiduría y la madurez de Cristo. Amén. Puestos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra. Ella es viva y eficaz. Corta como espada de doble filo y penetra hasta partir el alma. Ella hace, Señor, que cuestionemos cosas, que nos cuestionemos a nosotros mismos, a nuestro andar, a nuestro caminar. Y delante de tu palabra, cual espejo, vemos que estamos despeinados en nuestro corazón. Lo lógico es que al vernos despeinados en el espejo de tu palabra, a tu espejo mostrarnos la realidad de dónde estamos mal vestidos, o sucios, o despeinados, poner manos a la obra, Señor. La fe que obra por amor, como dice tu Escritura. Creemos en ti, pero por amor a ti también obramos. Queremos poner en práctica lo que tú has dicho. Sé, bendito y amado Padre Celestial, que esta palabra predicada va dirigida principalmente a nosotros los esposos. Pero sé que también tiene incidencia e influye, debe influir en quienes se preparan para casarse, los hombres que se preparan para casarse, los hombres que aunque no tengan planes de casarse ahorita, algún día tendrán que casarse.
para que ellos puedan entender cuál debe ser su carácter, su desenvolvimiento en el matrimonio. Pero también entonces, como es tu palabra y es viva y eficaz, también ayuda para que nuestras hermanas puedan entender y luego usar de manera apropiada, sabia, lo que tu palabra dice acerca de los esposos. O en el caso de las doncellas, poder observar en un prospecto para el matrimonio cuál debería ser el carácter de un hombre para casarse. Así en general, bendito Dios, tu palabra nos ilumina a todos. A unos más que a otros se coloca el énfasis, por supuesto. Necesitamos hombres, bendito Dios, que puedan crecer en estas áreas, para que entonces, haciendo lo que tu Hijo Cristo hace con la iglesia, haciendo nosotros con nuestra esposa lo que Cristo, tu Hijo, hace con la suya, con su esposa, vamos a ver grandes cambios para bien, no solamente en nuestras iglesias locales, sino también en la comunidad, en la civilización en la que tú nos has colocado para alumbrar, para que los hombres sean un modelo para los hombres de allá afuera, para que entonces las mujeres santificadas por esta clase de maridos que santifican sean un modelo de mujer para las mujeres allá afuera y sean traídos y atraídos por nuestra predicación y por nuestro testimonio. Padre, te rogamos estas cosas, nos ayudes y te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, porque no hay ni uno solo en medio nuestro que no falle contra ti. Pedimos perdón para entonces encaminarnos en el progreso de la santificación, en el aumento, como la luz de la aurora, cada día creciendo de luz en luz, de gloria en gloria, de santidad en santidad, de victoria en victoria sobre el pecado, sobre la concupiscencia, sobre el mundo y sobre Satanás. Te rogamos estas cosas y te agradecemos por esto. Amén.